Bien, seguimos con las implicaciones clínicas. Veíamos que en los objetivos globales en vez de conductas operativizadas. Es casi un dogma en la modificación de conducta definir operacionalmente las conductas objetivo de una intervención. Sin embargo, la especificación de las conductas concretas a cambiar y lograr no es exactamente un asunto exigido por el análisis funcional de la conducta, excepto en tareas en las que la propia naturaleza de la conducta suponga un control estimular preciso. Como en la lectura, el interés está más en la función que en la topografía. Ciertamente hay determinadas formas de comportamentales que realizan más económicamente la función y por demás la conducta alguna objetividad ha de tener obviamente en lo que se quiere insistir. Es aquí en la función de la conducta en función del contexto, de modo que el objetivo habría de estar más comprometido con el fin a lograr que con el medio para conseguirlo. Efectivamente, los problemas se presentan y las ayudas se ofrecen en su contexto social natural. Se habrá de reconocer complejo en cuanto a la multitud de matices que ocurren continuamente y quiere ello decir que la operativización de la conducta que la operativización de la conducta puede resultar de un catálogo de formas escasas y eh, poco flexibles. Seguimos grabando, creo. Entonces, estábamos viendo cómo estas conductas eran, en cierto modo, estaban siendo operativizadas y que pueden resultar de un catálogo de formas escasas y poco flexibles que respecto a los infinitos matices del contexto. La cuestión coherente con los criterios conductistas está en atenerse a clases de conductas definidas precisamente por fines genéricos. Este asunto tiene ante todo una trascendencia empírica, una trascendencia Eh, este asunto tiene ante todo una trascendencia empírica respecto a un tema de la generalización. Es interesante reparar que las instrucciones en las que se operativizan las conductas, el entrenamiento es en asertividad, podrían hacer, sin embargo, el logro así conseguido poco flexible de su adaptación real. Es decir, la dependencia de las instrucciones puede dificultar la generalización. Frente a ello, el entrenamiento mediante Entonces hablamos de que frente a ello, un entrenamiento mediante la exposición directa a las condiciones, recibiendo feedback, pero sin definir operacionalmente las conductas, se ha mostrado efectivo. El entrenamiento social a menudo recurre a especificar reglas o instrucciones, a pesar de la conducta social normal, no parece desarrollarse de esta manera. Mientras que los efectos de las instrucciones son en general rápidos, la conducta bajo su control puede ser menos sensible a cambios en el ambiente que aquellos bajo el control de la experiencia directa. El feedback
proporcionado se atenía a la habilidad social considerada como global. En efecto, en efecto, em, decíamos que la apreciación de habilidades sociales son frecuentemente fiables debido a su carácter social. En definitiva, las habilidades sociales fueron evaluadas y mejoradas sin haber definido previamente cuáles eran necesarias cambiar. Lo que se insinúa es que en vez en el clínico confía excesivamente en la definición operativa de la conducta a cambiar, lo que podría en ciertos casos ser una dificultad porque por un lado los objetivos concretados quizá fueran demasiado limitados respecto a los fines y por otro los logros sean muy dependientes de las instrucciones. En este sentido, lo que sugiere es el uso de reforzamientos de la exposición directa del cliente a situaciones de un modo social convencional. Esto es, sin exagerar, incluso el carácter reforzante cara a evitar la dependencia con respecto al terapeuta que actúa conforme a la naturalidad social. Según los autores proponentes, estas formas implican ciertos repertorios del terapeuta relativos a la discriminación relativos a la discriminación de conductas clínicamente relevantes, por ejemplo, aquellas dadas en la terapia que sean similares a las del ámbito extraclínico y a la construcción del contexto terapéutico, por ejemplo, disponiendo elementos idénticos a la vida real en la que son pertinentes las mejoras. Se supone y enfatiza que el terapeuta al funcionar como tal, incorpora. Bien, estábamos perfecto. Estábamos hablando sobre l- lo que supone y enfatiza que el terapeuta al funcionar como tal incorpora o debe incorporar representativamente el mundo social al que pertenece el cliente. De este modo, se considera que sus relaciones privadas forman parte inherente de la ayuda profesional y no solo el protocolo. De allí entonces su importancia, lo que no deja de insinuar que el clínico disponga de las habilidades en cuya dirección debe mejorar el cliente. Esto también remite al interés por la creatividad del paciente cara a una adaptación más flexible a las circunstancias y cuyos comportamientos concretos no se pueden especificar de antemano. Es decir, la posibilidad de control por parte de las reglas permite reconocer algunas situaciones en las que sería mejor quizá evitar su incidencia en favor de la estrategia de moldeamiento por exposición directa. En este sentido, las consideraciones sobre la objetividad eh, se ofrece una imagen dialéctica del sujeto según la argumentación escalonada. Vamos a ocuparnos del carácter operante de los procesos psicológicos, la simultaneidad del pasado y del presente, bien, como estábamos hablando, la subjetividad como depositada en la objetualidad y regulación ambiental. El segundo punto sería la noción de causalidad y el establecimiento de un sentido que da la imagen dialéctica. Sobre la subjetividad, la caracterización que más conviene en la noción del sujeto psicológico, de acuerdo con el planteamiento anterior, es la del sujeto operante, como las siguientes consideraciones. Em, si estamos en línea todavía. Sí.
Bien. Ello significa con ello que los procesos psicológicos son, ante todo, operaciones, es decir, interacciones del sujeto en relación con los objetos. A ver, si seguimos en línea ya. Relaciones que pueden ser de varias clases según las funciones y de muchas formas en cuanto a su topografía. Em, Recuérdese la taxonomía. Bien, recuérdese la taxonomía propuesta de cuatro clases de conductas dentro de la cual, por ejemplo, respecto a la conducta verbal, se diferenciaban a su vez seis tipos y aún la consideración de algunos de estos tipos en términos de reglas remitía a varias subclases de estas. Todo ello dándose simultáneamente multitud de formas en continuo cambio funcional. Seguimos en línea, ya. El aspecto que se subraya es que las operaciones comportamentales cambian. Vamos a ver, ya. El aspecto que subraya es que las operaciones comportamentales cambian el ambiente y este recíprocamente modifica al sujeto en sus interacciones futuras. El cambio del ambiente se refiere al efecto ejecutivo de algunas operaciones por manuales o autocríticas, cuya nueva disposición puede repercutir en las acciones sucesivas, pero también en la modificación de su función, aunque físicamente no haya sido alterado, haciéndolo de este modo psicológicamente distinto. Por ejemplo, después de escuchar numerosas veces una pieza musical, esta resulta distinta en sus efectos, no se percibe igual a la primera vez, y en cambio en la misma en su dimensión fisicalista, no más exactamente en la realidad psicológica, no es la misma antes. Lo que tiene correlativamente es un sujeto cambiado, o sea, como resultado del efecto de las operaciones del ambiente, sea como modificación de su sensibilidad, la manera en que experimenta y opera en delante. Naturalmente, esta cuestión remite al anterior, al aprendizaje anterior, a la historia del reforzamiento. Lo único que se quiere decir aquí es que el pasado se concibe como un positivo estar ausente, es decir, la historia del aprendizaje es el sujeto cambiado en cuanto a su manera de experimentar y probabilidad de operar de acuerdo con las contingencias presentes. El pasado está presente como la probabilidad comportamental cuyas formas e intensidades están seleccionadas por el ambiente, que es complejo en cuanto a sus matices discriminativos. El término de Lewin se diría que el pasado y el presente se dan simultáneamente de acuerdo con el principio del contemporaneidad. Mm. El sujeto dispone o tiene ciertas conductas en el mismo sentido que el actor de teatro puede hacer sus papeles de acuerdo con su repertorio y dadas las circunstancias apropiadas. La oposición entre procesos y productos según la cual los primeros serían el funcionamiento cognitivo que daría lugar a la explicación, los segundos los cuales, aun siendo importantes como tales resultados, no tendrían, sin embargo, tanto interés psicológico como aquellos que reconstruirían así. Es esquemáticamente lo que se diría aquí es que los procesos son otros productos que han quedado segregados en el curso de las operaciones. Su contribución está incorporada al logro, formando parte de los moldeamientos y autocorrecciones acaecidos, pero que necesariamente resultan eliminados cuando se invocan procesos mentales encubiertos automáticos o no para explicar la ejecución comportamental o producto logrado, resulta que aquellos tienen que ser explicados por la contingencia de reforzamiento. La consideración individual psicológica, según esto, se ofrece como una tarea bien complicada de
definir los repertorios comportamentales de acuerdo con las circunstancias, la clase de conductas funcional aludidas y sus subclases podrían ser un criterio para establecer el perfil de personalidad contando con el escenario pertinente, es decir, con algún criterio de la tarea en cuanto a introspección más rigurosa se entendería como retrospección relativa a las experiencias pretéritas de una inspección o descripción fenomenológica de la experiencia presente, que siempre son de algo. Luego, no se puede aislar la subjetividad pura, supuesto que en efecto la subjetividad está depositada en la objetividad, es decir, lo que se inspecciona en el aspecto subjetivo de los objetos. El énfasis conductista es el caso único, no ha dado un interés por la tematización de la personalidad, si bien se dispone en una rigurosa metodología experimental para el estudio de las diferencias entre individuos y la consistencia y variabilidad intrasujeto. Se considera que la tematización de la personalidad es un asunto pendiente de análisis de conducta que concierne directamente a los intereses aplicados relativos a la generalización y grado de consolidación de cambio. En definitiva, la imagen que se tiene del sujeto psicológico es la de un sujeto operante situado en un contexto envolvente preexistente, se acomoda al ambiente, entre tanto este ya está adaptado selectivamente por individuos anteriores y lo acomoda al adaptarse. Este estar en el mundo supone que el sujeto necesariamente tiene que comportarse de alguna manera. Este tener que hacer algo ya está prefigurado en el entorno, pero es cierto que la realidad de este mundo circundante, en el punto de vista del sujeto, según su perspectiva, es un componente de la realidad. Esta perspectiva personal tampoco ha de concebirse como una subjetividad incoordinable con la de otro. El sujeto se construye socialmente y la objetividad surge de la multiplicidad de actos subjetivos. Dentro de esta consideración, el análisis psicológico siempre hace referencia a alguna condición antecedente con funciones discriminativas que pueden consistir en los propios efectos comportamentales y en alguna condición consecuente a la cual tiende. Se concibe un sujeto cuya libertad comportamental está organizada por la reestructuración ceremonial del ambiente. Quiere ello decir que las operaciones se dan de acuerdo con unas estructuras y respecto a unos resultados, consecuencia o fines. Las estructuras y esquemas mentales se verían mejor como formas de organización del ambiente, es decir, como estímulos institucionales o en los términos más usados aquí como contingencias. El sujeto se regula por la textura causal del ambiente y mediante múltiples operaciones recompone su organización. Así se concibe al sujeto naturalista como si fuera un organismo yuxtapuesto a las cosas, con la insignificancia de una hierba en el universo, ni un sujeto mentalista que haya absorbido el mundo como una hierba pensante donde el mundo fuera representación. Consiguientemente, se establecen compromisos en una causalidad final frente a una mecanicista, sea de índole mentalista de estímulo-respuesta y con una consideración dialéctica del sujeto de carácter dualista. La causa final y la conjunción del sujeto-objeto, el análisis de contingencias, requiere de n términos más allá de tres tradicionalmente establecidos, remite la noción de causalidad. Las contingencias definen las condiciones que toma el ambiente respecto a la conducta de los sujetos. El esquema resumido establece la relación de si están dadas ciertas condiciones, entonces la conducta probablemente tenga tales logros. Se puede identificar con la textura causal del ambiente de la que habla Tolman y Brookswick, ni de qué decir de tiene que el ambiente psicológico es bien complejo en cuanto a la multiplicidad de condiciones estimulares, formas comportamentales posibles y efectos probables continuamente cambiantes. Quiere ello decir que en principio el sujeto está situado ante una variedad de perspectivas y es libre de actuar de diversas maneras operatorias. Pero como se ha visto ante la perspectiva del ambiente, algunas circunstancias se seleccionan y modulan el comportamiento y reorganizan las restantes condiciones estimulares.
estas circunstancias con el poder de poner al sujeto en cierta dirección. Son, dicho técnicamente, los refuerzos. El sujeto queda sujeto a ciertas circunstancias que va a medir el sujeto. El conjunto de perspectivas disponibles, se podría decir psicológicamente, el sujeto está circunstanciado por las condiciones de reforzamiento, la probabilidad de reforzamiento en cuanto a la condición del ambiente, se constituye en determinantes de las operaciones del sujeto, el logro por conseguir lo que determina la acción y ello hace de un modo probable, esto es contingencialmente. Lo que mueve la conducta son ciertos objetos, o sea, el deseo y los motivos presentes en una cierta perspectiva, pero se logran como consecuencia de algunas acciones operantes. De una vez logrado, deja de funcionar como reforzador, siendo otros objetos los que estarán allí de nuevo moviendo el comportamiento. Lo que mueve al gato para estar al acecho es la perspectiva de un posible ratón, no el ratón ya ingerido. Permítase este crudo ejemplo para indicar el carácter adaptativo que tiene precisamente la causalidad final. Se podría decir que el gato conoce esas contingencias, pero no se comporta como lo hace mm, mm, porque tenga el conocimiento. Con toda seguridad, el taxista tiene un buen conocimiento de la ciudad, pero no es por eso por lo que el taxista eh, tenga una coordinación de nociones de perspectiva y circunstancia en el sentido orteguiano con las esquinerianas relativas a los estímulos discriminativos y reforzantes. En la exposición precedente se enfatiza la consideración conjunta de la conducta y las condiciones ambientales. Se hará entonces de insistir en que el ambiente relevante al sujeto es uno que tiene un significado subjetivo. El sujeto interactúa con el mundo, pero no en función de su definición física, sino en sentido psicológico. Se trata de un ambiente psicológico. Sin embargo, es imprescindible su consistencia física en el sentido de la distinción establecida por Kafka entre el ambiente geográfico y el ambiente conductual. La construcción operante de las relaciones de equivalencia entre estímulos físicamente distintos, pero resultando psicológicamente iguales, se podría decir que el estímulo psicológico surge de las operaciones del sujeto, el estímulo se objetiva precisamente a través del sujeto operante, pero al mismo tiempo cualquier operación del sujeto requiere de objetos. Percibir, pensar y manipular supone necesariamente algo que se percibe sobre lo que se piensa o que se manipula. En consecuencia, el estímulo llega a ser tal y define la conducta del sujeto con relación a, a él y la conducta hace la relación al estímulo en cuestión. La estructura de la conducta es la interdependencia entre el estímulo y la acción del sujeto. Esta redefinición mutua ha de entenderse como la oposición dialéctica sujeto-objeto, ninguno de cuyos miembros es pensable sin el otro, pero que no se reduce a o absorbe uno al otro, ni resultan meramente yuxtapuestos. Técnicamente dicho, son conceptos conjugados, al igual que la cara a la cruz de una moneda, el punto y la recta, o el movimiento y el reposo, no una definición circular valiosa ni tautológica. Este planteamiento es solidario de una consideración fenomenológica del hecho psíquico. Las consecuencias decisivas de este planteamiento están en su carácter dualista, adualista, en el que se reconoce el par interno-externo por la distinción entre las relaciones distales y el sentido definido de medios fines y relaciones por contigüidad o mecánicas.